Te voy a platicar el día de hoy de uno de los casos más polémicos en Japón, donde un padre forzó a su propia hija a tener hijos juntos. Y cuando la hija ya no quiso más, ya quiso renunciar a esa situación, acabó con la vida del padre. Por dicha acción querían tenerla a ella en cadena perpetua o pena de muerte. Pero te contaré cómo logró ella cambiar la ley de Japón. Todo en este mismo video. Encuentra más casos y crímenes en mi perfil. Empecemos con el de hoy. Esto es ¿Qué pasa en Asia? Un espacio dedicado a hablar sobre crímenes y misterios sin resolver del continente asiático. Yo soy Karina, mejor conocida como Karina Fully. Disfruta este viaje auditivo. Comenzamos. Buen miércoles para ti. Yo soy Karina. Bienvenido a este canal donde hablamos sobre casos o crímenes sin resolver o resueltos del continente asiático. El día de hoy vamos a hablar de un caso que sucedió en Japón y que quiero dar una advertencia aquí. En el caso de hoy vamos a hablar de abusos, de violencia. Son temas muy fuertes y muy delicados, así que si para ti son muy difíciles de procesar, te invito a ver otros casos en mi perfil, ya que se tocarán estos temas. Bueno, como saben, este es el último episodio de septiembre y a partir de octubre haremos episodios dobles, en donde estaré contando casos, sobre todo muy misteriosos, relacionados a Halloween. Ya saben que octubre es muy especial para mí porque podemos hacer casos interesantes, misterios sin resolver o algo que haya sucedido plenamente en Halloween, y ese va a ser el caso de los siguientes capítulos. Van a ser episodios dobles porque voy a estar subiendo 2 episodios a la semana, y como me interesa mucho crecer el canal de YouTube, voy a estar subiendo los episodios un día antes en YouTube. Entonces, si aún no me sigues en YouTube, te invito a seguirme. Me encuentras como Karina Fully, y si no tienes la posibilidad de seguirme en YouTube, no pasa nada. Al día siguiente se estarán subiendo en Spotify, buscándome en Spotify y en otras plataformas de audio como Apple Podcast. Se estarán subiendo bajo el nombre de ¿Qué pasa en Asia? Comencemos con el episodio de hoy. Formalmente, este caso fue conocido como el caso Aizawa vs. Japón. Para ser exactos, este caso iniciaría un 5 de octubre de 1968, o más bien, en lugar de decir que iniciaría, es el día en que salió a la luz sobre este caso. Es el día en que una Chiyo Aizawa entró a una tienda. Desconcertada, le dijo al dueño de la tienda: acabé con la vida de mi propio padre usando una cuerda. Hasta ese momento, todos los vecinos pensaban que esta chica que decía haber acabado con la vida de esta persona, todos pensaban que ellos dos eran pareja, porque los habían visto por años juntos, teniendo y creando una familia. Entonces, en octubre de 1968, cuando todo esto sale a la luz, se sorprenden muchísimo al enterarse que en realidad ese hombre al que ella acabó con la vida no se trataba del marido, sino de su propio padre. Un padre que la había obligado a estar encerrada con él unos cuantos años, hasta que ella no pudo más. Eso sucedería en octubre de 1968, pero voy a irme unos cuantos años atrás, solamente para que tú sepas cómo es que llegó a este punto, cómo es que llegó una Chiyo Aizawa de 29 años, mientras el padre tenía unos 50 y tantos años, 52 me parece, a estar en esta situación. Y dónde estaba la madre, qué onda con estos hijos. Te voy a contar todo ahora mismo. Me voy a ir unos cuantos años atrás, cuando arrancaría todo en el momento en que Chiyo Aizawa tiene solo 14 años. Para este momento, en la casa en la que vivía la familia Aizawa, estaba conformada por varios integrantes. En algunas noticias se menciona que son 6 hijos, mientras otras noticias mencionan que son 7. Pero en particular, pues era Takeo Aizawa el padre y Rika Aizawa la madre. Por si aún no lo imaginabas o para que lo tengas en cuenta, la familia Aizawa vivía bajo un entorno muy violento. Un padre que bebía mucho y que no dudaba en ejercer la violencia hacia su esposa o a sus hijos en el momento en el que él quisiera. Rika Aizawa había soportado muchos años a este marido y
Tomemos en cuenta que nos encontramos en el 1953. Las leyes en Japón no estaban tan adaptadas ni tan modernizadas en esos momentos. Cuando se ejercía violencia en una casa, se pensaba que estaban siendo usada disciplina para educar bien a los hijos y para educar bien a la esposa. Entonces, por supuesto, no lo veían mal en el que un padre ejerciera violencia y la esposa y los hijos lo normalizaban y sabían que tenían que existir así. Tomemos en cuenta que era un padre muy violento entonces, y para el momento en que Chiyo tiene 14 años, comenzaría su tortura. No voy a ser muy gráfica porque ya te imaginarás para dónde voy, pero el padre todas las noches cometía actos contra la voluntad de Chiyo, actos que en un inicio ella no comprendía y que después simplemente aceptaba porque le tenía miedo a su padre, temía por las consecuencias si ella decidía negarse o rechazar a su padre. No fue sino hasta el año siguiente, cuando Chiyo tiene 15 años, que decide contarle la verdad a su madre, que decide contarle que durante un año todo lo que estuvo haciendo su padre hacia ella. Y en un inicio, aunque la madre trataba de ver cómo defenderla, temía a su esposo y no sabía qué hacer al respecto. La madre, de hecho, para el momento en que se entera de lo que le hacía a su hija, decide huir. Huye hacia Hokkaido, hacia donde vivía su hermano, y se lleva a sus hijos pequeños, dejando en el hogar al esposo, a la hermana pequeña de Chiyo y a Chiyo. Solo se quedan estos tres integrantes. La madre regresaría para 1955 para darse cuenta, en un intento de salvar a Chiyo, como que ya había agarrado valor, y regresa 2 años después, buscando ver qué había pasado, y se da cuenta de la situación en la que se encontraba Chiyo y su esposo. Chiyo estaba actuando como la esposa del hogar, cocinando y atendiendo a su padre, mientras la hermana pequeña de Chiyo había aprovechado la oportunidad en la que se había graduado, en la que el padre no le tomaba importancia y había decidido huir a trabajar a una fábrica, quedando en la casa solamente Chiyo y su padre. Imagínatelo nada más. A mí la verdad es que me pone la piel de gallina imaginar todo lo que tuvo que sufrir Chiyo sin el apoyo de sus hermanos, sin el apoyo de su madre, sabiendo que su hermana pequeña había aprovechado la oportunidad y se había ido, y ella tenía que actuar como la esposa del hogar, atendiendo a este padre. Como te lo comentaba, la madre regresa y decide que quiere cambiar la situación, que trae esta mentalidad de: voy a hacer las cosas bien, me voy a regresar a vivir con ellos, voy a impedir que se repitan estas situaciones que se han impedido por largos periodos de tiempo y lo haré bien, ¿sabes? Como que traía esta convicción, esta madre que había abandonado a su hija 2 años. Entonces regresan a vivir con ellos y con sus nuevos hijos. Ella espera que en este nuevo hogar las cosas sucedan diferentes, pero no sucedieron. De hecho, cada vez que ella intentaba interponerse, el esposo la amenazaba. Para este momento, toma en cuenta que Chiyo ya tiene 17 años. Lleva 3 años viviendo de esta manera, soportando estos abusos de su propio padre. Para el momento en que Chiyo tiene 17 años, ella queda embarazada. Conoce a un chico. Podía todavía salir de su casa, conoce a un chico y logra convencer a un chico que cuenta con 28 años de que escapen juntos y tengan una vida juntos, y aunque al principio el chico acepta, terminan huyendo no tan lejos. El padre los alcanza y amenaza al muchacho. Este muchacho decide lavarse las manos por completo porque se da cuenta de la situación tan inusual en la que vivía Chiyo. Y cuando el padre la regresa, decide tomar cartas en el asunto y, de hecho, no dejaría que su hija huyera fácilmente. El padre entonces decide alquilar un lugar donde vivirían solo ellos dos, él y Chiyo. Ahí es donde ella daría luz a su primer hijo. Solo ponte a pensar un poquito en la situación de Chiyo, viviendo en un entorno de miedos, de amenazas. No sería tan fácil en la que ella simplemente pudiera huir, y no lo fue. Durante un periodo de alrededor de 14 años, Chiyo daría a luz a 5 hijos.
5 de los cuales 2 fallecen pequeños. Y los otros 3 crecen bien, se desarrollan bien, pero aparte de estos 5 embarazos, ella tuvo ciertos abortos. Por complicaciones de salud, por lo que tú quieras. Había este tipo de complicaciones en las que ella no completó el proceso del embarazo. De hecho, no fue sino hasta el 6º aborto en el que los médicos Chillo pudieron convencer al padre de que ella pudiera ir bajo un proceso de esterilización en el que ya no pudiera quedar embarazada después. Pasaron los años y por ahí en el que Chillo ya tenía 28 o 29 años, ella se enamora. Pasó el tiempo en el que te mencionaba que ella estaba confinada, estos 14, 15 años. Al final tenían varios hijos que mantener y el padre ya no podía mantenerlos por él mismo. Entonces, para el momento en que Chillo tiene 28, 29 años, ella ya tiene esta libertad de poder trabajar y poder conocer más gente. Entonces, ella empieza a trabajar en una fábrica y termina enamorándose de un chico de 22 años. Además, se sorprende de lo que ve ahí. Te cito algo que ella llegó a mencionar en el juicio. Cuando fui a trabajar, pensé en lo brillante y divertida que puede ser la vida de una mujer normal. Las mujeres en el trabajo hablan alegremente sobre el amor, las citas y la juventud. Pero una vez que llegaba a casa, después de trabajar, me encontraba con un padre aterrador y con mis hijos que me estaban esperando. Así acaba la cita que ella mencionó en el juicio. Ella, por supuesto, no vivía una vida normal, no vivía una vida típica de una chica de su edad. Entonces todo lo que ella experimentaba en el trabajo era sorprendente, poco de creer para ella. Pasa el momento y te contaba que estos 2 chicos se enamoran. Ella tiene 28, 29 años y él tiene 22. Él le propone matrimonio sabiendo que ella ya tenía a sus hijos. Sin embargo, apenas el padre se entera de esta relación, la encerró y la amenazó con acabar con la vida de sus 3 hijos. Te preguntarás cómo estaban registrados estos hijos. Bueno, toma en cuenta que estamos en los 60s. A pesar de que la poligamia estaba prohibida en Japón, la poligamia en este sentido sería como un tipo de matrimonio en el que se permite que una persona esté casada con varios individuos al mismo tiempo. Eso estaba prohibido. Sin embargo, la endogamia no era ilegal, que es la reproducción entre individuos de la misma familia. Por lo tanto, Chillo pudo registrar a los hijos como hijos ilegítimos de su padre. Se les pudo dar el apellido Aizawa. Se les llamaba ilegítimos porque al final él ya estaba legalmente casado. Quiero que para este momento te pongas a pensar en la situación mental en la que podía estar pasando Chillo. Estas torturas, estas amenazas diarias. Sin duda Chillo no le estaba pasando nada bien y tenía un cierto contraste con lo que ella veía afuera, con la gente de su trabajo. Ella tenía clarísimo que no tendría ningún tipo de libertad mientras siguiera su padre ahí. Entonces, la noche del 5 de octubre, esta fecha que te mencioné al inicio de este video, ella aprovecharía que su padre había caído rendido por el alcohol. Estaba, ¿sabes? Como estaba hecho un bulto de alcohol. Ella aprovecharía que él estaba indefenso y decidiría acabar con la vida de él. Decidiría utilizar una cuerda y ahorcarlo. Este caso se llamaría, como te lo mencioné, Aizawa versus Japón. Por supuesto, ella no tenía nada de ingresos como para poder pagarse un buen abogado. Entonces su madre, la madre de Chillo, le suplica a un abogado por ayuda para que pudiera representar a Chillo en el juicio. Este abogado, la verdad, era bastante reconocido en ese momento y él termina aceptando ayudar a Chillo porque le llamó la atención el caso. En ese momento en Japón existía el artículo 200 del Código Penal, el cual marca pena de muerte o cadena perpetua por parricidio, que básicamente el parricidio consiste en
acabar con la vida de un pariente próximo, especialmente hablando de el padre o la madre. Otra vez, recordemos, nos encontramos en los 60s. Como te comenté al inicio, cuando había violencia se le llamaba disciplina, y cuando hablaba el padre o cuando hablaba la madre era como si fuera la decisión final, ¿sabes? Como que se le veía al padre y a la madre como aquellas personas a las que había que respetar sin importar qué, porque ellos te dieron la vida. Entonces, para el momento en que te estoy hablando de esta situación, el artículo 200 no había sido modificado desde que se promulgó en 1907. Entonces, por supuesto, cometer parricidio contra estos seres superiores que no se podían equivocar, contra esta moral familiar, se le haría o se aplicaría un castigo aún más grave que cometer el crimen hacia cualquier otra persona. Por eso estaba en el artículo 200 estipulado pena de muerte. Pero en el juicio, por supuesto, se tomó en cuenta las circunstancias en las que se había cometido el crimen y le iban a reducir la condena para solo estar 3 años y medio en prisión. Sin embargo, este abogado que habían contratado, este abogado que había decidido apoyar en este caso, le parecía incluso la decisión inadmisible. Ella no podía permanecer ni un momento en prisión, ya que lo hizo todo en defensa propia. Después de todo lo que había vivido Chillo, para ese momento ya no se encontraba mentalmente estable. Incluso el abogado mencionó que sus derechos humanos fueron pisoteados desde que tenía 14 años, siempre en confinamiento, sin poder decidir, sin tener libertad. Debía interpretarse lo que ella había hecho como un acto de autodefensa y no la podían cargar como si hubiera sido asesinato, sino más bien como un homicidio involuntario. Y aunque parte de la corte apoyaban al abogado, había parte de la corte que no estaban de acuerdo. Al final sí habían cometido un crimen, tomando en cuenta que el padre falleció inconsciente y fue un acto de defensa excesiva. ¿A qué se refiere esto de defensa excesiva? Básicamente que ella pudo haberse librado de ese sometimiento huyendo. Ella pudo haberse ido, escapado con sus hijos, aprovechando la oportunidad en la que él estaba inconsciente, sin necesidad de acabar con la vida de él. A eso se le llama como defensa excesiva. Pasaron los años y al final se reduce la condena y ella solo pasa 2 años y 6 meses en prisión. Debido a este caso y a varios más que ocurrieron en la época en la que ocurrieron parricidios, pero ocurrieron también por circunstancias que no podían contextualizarse por una ley promulgada en 1907, para 1995 se decide modificar el artículo 200 para adecuarse a un contexto más actual. Incluso pasaron años después para que hubiera una ley de prevención de violencia doméstica. Esto fue en el 2001. Y debido a este tipo de casos es que se ha logrado cambiar o modificar la ley en Japón, por lo que a pesar de lo duro que vivió Chillo, a pesar de las cosas que ella tuvo que soportar, no fueron en vano y sí significaron un cambio. Pero me gustaría muchísimo conocer tu opinión. Cuéntame si habías oído de un caso como este. Cuéntame qué opinas. Sin duda, a mí me parece increíble cómo un padre decide ignorar el hecho de que es de su propia sangre, de su propia hija, y decide cometer este tipo de actos desde que ella tiene 14 años. Para mí, eso yo simplemente no lo puedo entender, y tampoco puedo entender que su madre haya decidido simplemente huir. Entiendo el temor, entiendo esta parte de impotencia en la que ella debió haberse sentido, pero sin duda creo que pudo haber hecho algo más adicional a huir a vivir con su hermano en Hokkaido. O al menos es lo que se supo. Por supuesto, seguramente hubo mucho más contexto detrás. Por supuesto, seguramente hubo más razones por las que ella haya decidido tomar esta decisión. Pero lo que se sabe, al menos lo que se sabe del caso, a mí me parece impresionante lo que ocurrió. Impresionante en un sentido muy negativo. Pero aún así me gustaría escuchar tu opinión. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Gracias por el apoyo que me han dado hasta el momento. Y voy a aprovechar para leer ciertos comentarios que me han dejado en mi
ciertos comentarios que han dejado en el podcast. Recuerda que estoy haciendo estos podcasts en video. Y si no me estás viendo en video, puedes buscarme en YouTube como Karina Fully, dale like, suscríbete. Muchas gracias por el apoyo. Me gustaría mandar un fuerte saludo a aquellas personitas que me dejaron un comentario en el video anterior. Empezando por supuesto con No Tengo Nombre, Shin, Mai, Violeta Goje, Ferman Juaz, Rosy, Nova, La Pereza Me Consume, Nikiki, Jessica Nicole, Camila Barrientos, Luna Koki, Carla Ivonne, Nozomi Atsuri, Bunita, Daris, Lili 9, Beast, Marquitos, Meli, Camilo Red, Estela, Gabri, Oli01, Elisa Cachetes, me encanta tu nombre, Mango Fire, Ángel Dust, Sarita Mijares, Hans Version y Linosaurus. Muchísimas gracias por dejarme tu comentario. Y ya saben que si quieren que hable de algún caso en particular, me pueden mandar un correíto a holakarinafuli@gmail.com. Y para aquellas personas que me están viendo en YouTube también, muchísimas gracias. Les mando un fuerte saludo y nos vemos en los siguientes videos halloweenescos.